Me llamó Gonzalo Ruiz para que participara como moderadora de esta sesión. Me hizo mucha ilusión, Javier, poder participar mínimamente, aunque fuera solo con esta moderación, en este homenaje a tu figura, porque sabes que eres, en fin, has sido uno de los maestros que hemos tenido todos. Tuve la suerte, además, de poder trabajar contigo codo con codo con motivo del Puente de Cádiz y bueno, además de admirar esa faceta tuya, ese sentido estético integral que tienes de las estructuras, pues fue un placer comprobar cómo te fijas en cada uno de los detalles y te preocupas de cómo se construyen todas y cada una de las estructuras que diseñas. Así que muchas gracias de verdad por todo lo que nos has enseñado, de verdad. Y ahora vamos a pasar a la primera de las conferencias. Tengo aquí a mi lado a Carlos Lázaro, que es profesor titular en el Departamento de Mecánica de Medios Continuos de la Escuela de Valencia. Su trayectoria investigadora incluye aplicaciones de hormigones con fibras y reciclados y, más recientemente, ha trabajado en modelización y aplicación de estructuras móviles muy flexibles. Desde el año 1998 hasta 2014 fue socio de una ingeniería, CMD, donde proyectó una serie de puentes y también una serie de estructuras para edificios públicos. Actualmente es además vicepresidente y miembro del comité ejecutivo de ELIAS, la International Association for Shell and Spatial Structures. Así que, Carlos, cuando quieras, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Conchita, por la presentación. En primer lugar, quiero agradecer a H y a la revista Hormigón y Acero y a su director, Gonzalo Ruiz, en nombre de Salvador Monleón y también de José Casanova y mío, la invitación para participar en este acto. También, por supuesto, agradecer a José Romo y a Miguel Ángel Astiz la invitación que cursaron a Salvador Monleón para que escribiera un artículo en el número homenaje a Javier Manterola. Necesito disculpar a Salvador, que no ha podido asistir al acto, muy a su pesar, por motivos familiares imprevistos, y simplemente me ha pedido que, además de disculparlo, lea un par de líneas que ha escrito, inspiradas por la reflexión que ha llevado a cabo para escribir el artículo. Ahora leo las líneas de Salvador. Decía Ramón Trecet, periodista, presentador de un programa de Radio 3, Diálogos: buscar la belleza es lo único que vale la pena en este asqueroso mundo. Si prescindimos del nihilismo de la parte final de la propuesta, creo que esta describe muy bien el vector vital de Javier Manterola: buscar la belleza. Esta búsqueda es la que justifica el tiempo y esfuerzo necesarios para alcanzar el dominio científico y tecnológico requerido por sus formidables obras. Bien. Lo cierto es que, como segundo autor del artículo que da nombre a mi ponencia, la sección abierta y cerrada bajo solicitación excéntrica en una viga curva, mi presencia en este acto es casi excesiva, puesto que la invitación original y también el concepto y la idea del artículo son de Salvador. Pero con esto no me quiero deshacer de ninguna responsabilidad, que sí que la tengo, en el desarrollo del artículo y, por supuesto, también de su presentación. La idea original de nuestra contribución surge de la relectura de un artículo que Javier Manterola publicó en 1976 acerca del análisis de vigas bajo solicitación excéntrica. Este tema, por tanto, que voy a tratar es un tema más relacionado con la faceta académica de la obra de Manterola, y esto puede ser un buen contraste con las presentaciones que van a venir a continuación, mucho más relacionadas con la praxis, y como Salvador ha puesto en la diapositiva, hace que el acto solo pueda ir a mejor. Bueno, voy a leer este pequeño extracto del libro de diseño estructural de puentes de Salvador, que
creo que enmarca muy bien el concepto general de lo que vamos a tratar. Abordar el diseño de una estructura, y en particular de un puente, con probabilidades de éxito, siempre se apoyará en el conocimiento y estudio crítico de lo construido, complementado por la comprensión de los mecanismos resistentes que la sustentan y un buen conocimiento del estado de la tecnología. El artículo trata precisamente de la comprensión de los mecanismos resistentes de las vigas. Es una pequeña contribución a esa comprensión. En particular, pues voy a hablar ahora, o voy a mencionar la importancia que Javier Manterola ha tenido especialmente para la Escuela de Valencia, porque él fue brevemente, en el curso 1975-1976, profesor en nuestra escuela. Impartió allí un semestre de la asignatura de puentes y muy poco después ganó la cátedra en esta escuela. El breve paso por Valencia y, por supuesto, toda la obra de Javier Manterola han dejado sin duda una huella imborrable en la Escuela de Valencia. Y también me atrevería a decir que su pensamiento, sus planteamientos tienen un papel preponderante en la enseñanza de los puentes y del diseño de estructuras en nuestra escuela. Como se ha mencionado ya en la introducción del acto, la producción científica de Javier Manterola es vastísima. Y la motivación de nuestro artículo está basada en 3 de sus contribuciones escritas y publicadas en los años 1976 y 1977, que tienen que ver con el análisis de tableros de puente y enmarcan muy bien nuestro trabajo. Se trata de 3 artículos que están orientados a la divulgación, a la síntesis y a la difusión de los métodos de análisis, que eran los métodos más avanzados que había en aquel momento y estaban pensados para mejorar la praxis profesional en el proyecto de puentes en la España de la época. Uno de esos artículos, publicado en 1977, precisamente en la revista Hormigón y Acero, trata del análisis de tableros por el método del emparrillado, en un momento en el que apenas se empleaban ordenadores en ingeniería civil y los programas de cálculo se preparaban en las propias oficinas técnicas. Otro de los artículos, publicado por el Instituto Torroja, también trata del análisis de tableros, esta vez por métodos armónicos, y se divide en 3 partes: losas ortótropas, láminas plegadas y bandas finitas. Y por último, el artículo que sirve de base a nuestro trabajo es un artículo de 1976 que tiene como título La sección abierta y cerrada bajo solicitación excéntrica. Este es un artículo amplísimo, formidable, diría Salvador, sobre la teoría de vigas de pared delgada, de sección abierta o cerrada, cuyo ámbito de aplicación es el de los puentes viga. Y evidentemente trata el tema de la torsión y de la distorsión en vigas rectas. El artículo bebe de las fuentes de 2 tratados que han sido seminales en el análisis de la torsión. El libro de Blasov, de piezas alargadas de pared delgada, y el libro de torsión en estructuras de Kohlbrunner y de Basler. Y así llegamos a nuestra contribución, que es la de extender algunas de las conclusiones que aparecían en el artículo de Javier relativas a las secciones de pared delgada al ámbito de las vigas curvas. Y concretamente tratar el fenómeno del acoplamiento entre flexión y torsión que se produce de manera natural e inevitable en este tipo de vigas. Bueno, la motivación, esta es la motivación. ¿Por qué es importante pensar sobre el acoplamiento flexión-torsión? Pues yo creo que lo hemos visto claramente en la introducción que Javier acaba de hacer antes de la pausa. Muchas de las obras que ha presentado son puentes viga, muchos de ellos con secciones que se pueden considerar de pared delgada,
y hay puentes rectos y también puentes curvos. Hemos hecho aquí una selección de algunas de las obras de Javier Manterola en la que se producen algunas de estas circunstancias. Por supuesto, voy a mostrar ahora algunas imágenes y no me voy a extender nada. Simplemente queremos que sirvan como aperitivo de lo que va a venir a continuación. Por ejemplo, una propuesta no construida para un puente en Alcoy, que no es más que un tubo de pared delgada, lo que pasa es que tiene las almas trianguladas. Algo parecido es otra propuesta para el Véneto, una sección cerrada con almas trianguladas de nuevo, o esta de aquí, que es una propuesta para un viaducto de Luya, siempre dentro del dominio de los tubos rectos, y finalmente el puente que hemos contemplado previamente, el viaducto de Osera, que es recto, pero es casi una sección abierta en la cara superior, sobre todo frente a solicitaciones excéntricas. Ya pasando al campo de los puentes curvos, pues sirven como ejemplos la pasarela del Malecón en Murcia, o la pasarela de Zaragoza, también mostrada previamente, las dos atirantadas, o el puente sobre el río Galindo, sustentado por un arco curvo, contenido en una superficie curva. Yendo al dominio de las vigas sin atirantamiento o sin arcos que las sustenten, encontramos el viaducto sobre la ría de Tina Menor, que funciona como una viga curva de sección cerrada. Y finalmente, el último ejemplo que muestro es el puente de Euskalduna, que es una viga curva, pero esta vez se puede considerar como una viga de sección abierta. Este puente plantea a cualquier persona que tenga la semilla de la curiosidad la pregunta: ¿cómo funciona el puente de Euskalduna? Porque no podemos decir que sea algo intuitivo. Y la búsqueda de esa respuesta, que tiene que ver con, por supuesto, el acoplamiento entre flexión y torsión, y también tiene que ver con la pared delgada, con las secciones abiertas, es, de nuevo, una motivación para nuestro trabajo. ¿Cómo vamos a abordar ese estudio? Pues lo vamos a abordar con un artefacto concebido por Salvador, que es lo que él llama la formulación unificada, que sirve para generar teorías de vigas, sea cual sea la cinemática que soporta la teoría, siempre con ciertas limitaciones, como que sea una cinemática que se pueda expresar linealmente. La ventaja que tiene este planteamiento, lo que llamamos la formulación unificada, es que cuando tratamos problemas complejos como el de las vigas curvas, los razonamientos sobre el papel de cómo se deforma la viga pueden conducir a ciertos errores y no son nada sencillos. Me refiero a los razonamientos dibujados. Entonces, la formulación unificada lo que hace es emplear un planteamiento variacional, una formulación que se basa en minimizar la energía de formación y la energía potencial, y eso conduce de una manera completamente natural a obtener todas las variables que rigen el fenómeno. Aquí vemos la sección del puente Euskalduna, que es una sección abierta en Z y de la que hablaré un poco más tarde. Voy a dar unas primeras pinceladas de, por supuesto, una especie de resumen brevísimo de cómo se plantea esa formulación unificada, tratando de no entrar en muchos detalles y de trasladar las ideas principales que están detrás de ella. Sabemos que la física se rige por principios de mínimos y que en el análisis de un cuerpo deformable el equilibrio se establece cuando la suma de la energía de formación y del potencial de las cargas exteriores es mínima. Y cuando traducimos esta idea a fórmulas, se obtienen las ecuaciones de Euler-Lagrange del cálculo de variaciones. En los problemas de vigas, estas ecuaciones que vemos aquí expresadas en la diapositiva dependen de las variables U, que son los desplazamientos del modelo,
Por supuesto, esos desplazamientos pueden incluir rotaciones u otros grados de libertad. Veremos que en el caso de las vigas curvas involucran los alabeos también. Y además esas ecuaciones generan de una manera directa y natural, sin un razonamiento geométrico, cuáles son los esfuerzos asociados a los grados de libertad de nuestro problema. Eso es el primer bloque de ecuaciones que se marca aquí en color en la primera caja verde. El segundo bloque de ecuaciones proporciona las ecuaciones de equilibrio de la teoría que se esté desarrollando. Y las que vienen más abajo son las condiciones de contorno que necesitamos imponer en cualquier problema que queramos resolver para obtener cuál es la solución final asociada a esas condiciones de contorno. La clave es formular la expresión de la energía de formación y del potencial de las fuerzas exteriores, que aquí está denotado por la variable o la letra F, formularla, digo, en términos de los desplazamientos del modelo. Y para ello necesitamos establecer cuál es la hipótesis cinemática, es decir, la hipótesis según la cual nuestra sección va a deformarse. Esa hipótesis que podemos ver en esta fórmula pues se compone a la izquierda de los desplazamientos del sólido y a la derecha de los desplazamientos del modelo. Lo que hacemos es separar las variables. Los desplazamientos del modelo solo van a depender de la coordenada que avanza sobre la directriz de la pieza y hay una matriz que es fija que describe el modo en que nuestra sección se deforma. Eso permite... Aquí lo vemos, eso permite escribir la densidad de energía potencial de la pieza alargada en términos de los desplazamientos y sus derivadas, que son los vectores que vemos aquí como U y U'. Bien, manipulando esas ecuaciones, operando, llegamos finalmente al sistema de ecuaciones que define la respuesta de la pieza. En ese sistema de ecuaciones tenemos un vector estado compuesto por los desplazamientos y por los esfuerzos. Al otro lado de la igualdad tenemos las derivadas de ese vector estado. Por lo tanto, esto es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y además tenemos un término que introduce las cargas exteriores que están actuando sobre la viga. Hay unas matrices que ahora comentaré brevemente y aquí volvemos a identificar en el primer bloque las ecuaciones que describen los esfuerzos en el modelo y en el segundo las ecuaciones de equilibrio. ¿Qué significado tienen las matrices que aparecen multiplicando al vector de funciones incógnita? Pues la matriz H es la matriz de equilibrio y la matriz D00 es la matriz de acoplamiento. ¿Qué significa aquí el acoplamiento? Pues ese acoplamiento es un acoplamiento entre las variables cinemáticas y las variables estáticas, es decir, entre los desplazamientos y los esfuerzos, en las ecuaciones de equilibrio del problema. Ese acoplamiento entre desplazamientos y esfuerzos únicamente se da en teorías en las que la sección transversal en teorías en las que la sección transversal deja de ser rígida, como por ejemplo en la torsión alabeada. En la torsión alabeada la sección transversal sale del plano de la sección, hace que la sección salga de su plano y eso genera ese acoplamiento. La hipótesis cinemática correspondiente a la viga en torsión es esta que está escrita aquí, donde en el vector que hay a la derecha se pueden, no sé si el puntero llega hasta allí, pero se pueden observar las funciones que describen el problema, que son la W, el desplazamiento vertical, la siguiente θ sub s es el giro de torsión, luego viene el giro de flexión y por último la intensidad de alabeo. Por lo tanto hay 4 funciones incógnitas, un desplazamiento, 2 giros y una función intensidad de alabeo que tiene una interpretación física clara pero que es menos tangible. Esa hipótesis pues, se basa en que la sección se traslada y gira alrededor del centro de torsión y además alabea saliéndose de su plano. Esa es la intensidad de alabeo.
Por supuesto, el alabeo está gobernado por el patrón de alabeo, que es la solución, y vamos a suponer que es la solución del problema de Saint Venant para obtener la función de alabeo de la pieza. La teoría unificada nos conduce de un modo sistemático al cálculo de todas las matrices que intervienen en la construcción del sistema de ecuaciones. La primera de ellas es una matriz de parámetros estáticos. En ella podemos observar la matriz que está arriba, que interviene el área de la sección, la coordenada del centro de torsión, la inercia flexión y también la inercia, el módulo de alabeo de la sección. La matriz de abajo es la matriz de equilibrio en la que interviene G, que es la curvatura de la viga. Y por último, la matriz de acoplamiento es una matriz de ceros y en ella hay un único término que podemos entender como la rigidez a torsión de Saint Venant. Es un término que está ligado o referenciado a la rigidez de torsión de Saint Venant. Con todos estos ingredientes construimos el sistema de ecuaciones del problema en el que observamos las matrices que he comentado. Esta es la matriz de parámetros estáticos, la matriz de equilibrio, que depende de la curvatura, y la matriz de acoplamiento, en el que está el término de acoplamiento relacionado con la rigidez torsional de Saint Venant. En el vector de funciones incógnita tenemos los 4 desplazamientos, la traslación, los giros, la intensidad de alabeo, y también tenemos los esfuerzos asociados a esos desplazamientos, que son el cortante, el momento torsor, el momento flector y el bimomento. Y por último, el vector de cargas sobre la estructura. Cuando resolvemos el sistema, las soluciones a ese sistema dependen de un parámetro que llamamos lambda 0 y que es la esbeltez torsional de la viga. La esbeltez torsional depende de la longitud o de la luz de la viga, que es L, y también depende de la rigidez de Saint Venant, por una parte, y de la rigidez al alabeo, o mejor dicho, de la relación entre estas dos. Entonces, en vigas de sección cerrada, que tienen una rigidez de Saint Venant alta, tendremos mucha esbeltez torsional, aunque sean vigas relativamente cortas. Y sin embargo, en vigas de sección abierta, dado que la rigidez de Saint Venant es muy baja y sin embargo la rigidez de alabeo es muy alta, pues necesitaremos mucha longitud para que la esbeltez sea alta, y generalmente serán las de sección abierta vigas de baja esbeltez. Las otras variables que son muy importantes en este fenómeno están relacionadas con el momento torsor, porque el torsor total en la viga se va a descomponer en una parte que es el torsor, el mecanismo resistente de Saint Venant, y otra parte que es el mecanismo resistente de alabeo. En el caso de la viga curva hay además unos factores correctores adicionales. Cuando hacemos que la curvatura tienda a 0, obtenemos las variables asociadas en el caso de la viga recta, que se pueden obtener directamente sin tantas complicaciones. Pero con ello comprobamos que la teoría para la viga curva es consistente con el bien conocido modelo de viga recta, en el que, de nuevo, el torsor total se descompone en una parte de Saint Venant y otra parte de alabeo, esta vez sin factores correctores. Volviendo a la sección del puente de Euskalduna, vamos a resolver ahora un ejemplo, vamos a mostrar las soluciones de un ejemplo que está inspirado en este puente. El puente se puede considerar como una sección de pared delgada con forma de Z. Lamentablemente, pues este tipo de sección no tiene simetrías y, por tanto, su análisis es más complejo, requeriría una teoría más compleja en el que hay flexión según dos ejes y traslaciones también en 3 direcciones. Y por ello decidimos simplificar el problema, ya que no resolvemos Euskalduna, sino que simplemente queremos intentar dar un paso para entender algo más cómo funciona, utilizando una sección con forma de U. Es curioso observar la diferencia en los patrones de alabeo de la sección en Z y de la sección en U. Esta es la forma en la que alabea una Z. En una Z, el alma
se retrasa respecto de su posición inicial y, sin embargo, los extremos de las alas avanzan hacia adelante. En una C, sin embargo, tenemos un patrón de alabeo que es mucho más familiar cuando pensamos, por ejemplo, en una doble T, puesto que lo que sucede es que las alas giran y hay puntos que avanzan y otros que se retrasan de manera alternativa entre el ala superior y el ala inferior. Entonces, aquí se ve en este esquema. Entonces, volviendo al ejemplo que queremos resolver, tenemos una viga con proporciones que podrían ser parecidas a las de Euskalduna, un desarrollo de 125 metros, un radio de curvatura de 120 metros y una sección transversal que tiene proporciones de aproximadamente 10 por 5 metros. Lo que vamos a analizar es la respuesta de 4 vigas con desarrollos siempre de 125 metros y curvaturas que van desde 0, viga recta, hasta esta curvatura la curvatura que sería análoga a la de Euskalduna, a la asociada a un radio de 125 metros. Para simplificar o para que se entiendan mejor los resultados, vamos a considerar que las condiciones de apoyo son condiciones de apoyo simple a torsión, desplazamientos verticales nulos y giros de torsión nulos en los extremos. Las propiedades mecánicas están en esta tabla, pues hemos evaluado, aquí se ven el área, los momentos de inercia, el módulo de torsión, el módulo de alabeo y 2 parámetros mecánicos que no tienen un nombre concreto, que son parámetros que surgen del desarrollo sistemático utilizando la formulación unificada, pero que son necesarios para resolver el problema, W y omega, que se ven en la parte de abajo de la diapositiva. La única solicitación que vamos a considerar para poder observar cómo se produce el acoplamiento es un par torsor exterior distribuido, uniforme, de valor constante a lo largo de la pieza. Por lo tanto, tenemos una pieza simplemente apoyada, solicitada exclusivamente a torsión, con radios de curvatura que varían entre 0 y 1 partido por 125 metros. Estas son las soluciones correspondientes a los desplazamientos del modelo. Arriba a la izquierda tenemos la flecha, el desplazamiento vertical. Las 4 curvas corresponden, la sólida en azul claro a curvatura 0 y la curva a puntos corresponde a la curvatura de 1 partido por 120 metros. Entonces, como vemos, en la viga recta, solicitada exclusivamente a torsión, no hay desplazamiento vertical, como era de esperar. Sin embargo, el desplazamiento vertical que se ve en la parte superior izquierda y también el giro de flexión asociado a ese desplazamiento son muy grandes. De hecho, el giro de flexión se sale con la escala con la que está representada la gráfica, pues son muy grandes comparativamente. En este ejemplo, con las cargas consideradas, pues llega a ser un 1,2 por 1000 de la luz del puente. En la parte o en la columna de la derecha tenemos los giros de torsión. Podemos observar que el efecto de la curvatura hace que el giro de torsión en el centro del puente se incremente en un 20%. Y en la gráfica de abajo de la derecha tenemos la intensidad de alabeo, que esta es constante es independiente de la curvatura. Varía entre las 2 intensidades de alabeo máximas en los extremos de la pieza, puesto que el alabeo en este ejemplo no está coaccionado en los extremos y es 0 en el centro de la viga. Si vamos ahora a observar los esfuerzos que corresponden a los desplazamientos que he mostrado antes, pues vemos que los cortantes son nulos. Los momentos flectores, 0 en el caso de la viga recta, son muy apreciables en vigas con gran curvatura y además lo que se puede ver en todos estos ejemplos es que... ¿Cuánto? Muy bien. Lo que se puede observar en estos ejemplos es que crecen mucho cuando la curvatura aumenta mucho. Y en cuanto a los momentos torsores, pues también experimentan un incremento de aproximadamente el 10% en las secciones extremas. Es interesante ver cómo se descompone la torsión entre los mecanismos de Saint Venant y de alabeo. La gráfica, la curva negra es el torsor de Saint Venant,
La curva azul, o la recta azul, mejor dicho, es el torsor total y la zona sombreada es el torsor de alabeo, es la que explica el mecanismo resistente de alabeo. En la parte de arriba la viga recta y en la de abajo la viga curva. Vemos cómo el mecanismo de alabeo tiene una preponderancia importante en este caso. Si, como hemos hecho en el artículo, analizamos en lugar de un solo problema un conjunto amplio de ellos, podemos observar el efecto que la curvatura tiene en función de la esbeltez. Vigas poco esbeltas, que son vigas cortas de sección abierta, pues resisten casi totalmente mediante un mecanismo de alabeo, que es lo que aquí en esta gráfica equivaldría al valor 1. Sin embargo, vigas con esbelteces mayores, esbelteces de 8, tienen un parámetro o una relación tendente a 0, donde esta relación muestra el peso de la torsión de alabeo respecto de la torsión total. Por lo tanto, las vigas muy esbeltas, por ejemplo las de sección cerrada, pues resisten sobre todo con el mecanismo de San Menant. Sin embargo, la curvatura, aquí vemos la gráfica correspondiente a puntos para la viga muy curva, pues lo que hace es retrasar el mecanismo de San Menant. Y entonces, en vigas esbeltas con mucha curvatura, seguimos teniendo una respuesta importante debida al alabeo. Y con esto, pues prácticamente termino mi intervención y hemos añadido, primero, un gran agradecimiento por estar en este acto, por habernos invitado y, por supuesto, muchas gracias a Javier. Y un conjunto de textos que tienen que ver con el pensamiento sobre las estructuras y la obra de Javier Manterola, algunos escritos por él mismo. Muchas gracias.